Entonces vamos a iniciar, ya con este bonito canto iniciamos nuestro retiro. Les recuerdo para iniciar que se trata de un encuentro con Dios, con un corazón humilde y sencillo. No esperen, por tanto, simplemente una conferencia o muchos contenidos, sino lo más importante, que el Espíritu Santo toque nuestro corazón esta mañana para que nos conceda esos frutos, esas gracias que todos necesitamos para nosotros, para nuestras congregaciones, familias, para el mundo entero, sobre todo en este momento tan difícil del mundo, momentos en que nos hace falta la paz. También voy a partir siempre durante estas horas de retiro de la palabra de Dios. Entonces, en este momento voy a leer nuevamente el pasaje de Nicodemo. Nicodemo, que es el texto inspirador para la vida consagrada en el continente que nos propone la CLAR. Este icono de Nicodemo tan bello, tan fuerte también y tan propio también para esta cuaresma. Bien, entonces, siguiendo en esta actitud de oración, voy a proclamar nuevamente el Evangelio. Recibámoslo con alegría y sobre todo con mucha fe. Lo voy a leer lentamente para que podamos saborearlo. Lo conocemos de memoria, pero sorprendámonos nuevamente con la palabra de Dios, como si fuera la primera vez. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, que fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: En en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que yo te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y va a donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿Tú eres un maestro en Israel y no sabes estas cosas? En en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que, para que no sean iluminadas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues qué hermosa palabra. Cada vez personalmente, cada vez que la leo me conmueve. Este amor tan grande de Dios, que nos ama, que nos da su propio Hijo unigénito para morir por nosotros y darnos la luz, darnos la vida. Y luego también esta invitación a nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Voy a empezar pues a analizar el texto, pero sería muy, muy hermoso y si tuviéramos tiempo, qué hermoso sería analizar todo este pasaje que acabamos de proclamar. Pero el texto que me han pedido ha sido el de fijarnos en este despertar de la noche. Despertar la noche del acomodamiento y la desesperanza. Este es el título que me han dado. Entonces yo me voy a centrar para ser fiel a esta petición en esta dinámica que nos presenta bellamente el Evangelio de Juan del paso de la noche a la luz, para que nosotros también sintamos esta llamada, también como congregación, a ser personas religiosos, religiosas de luz. Y entonces iniciemos en el nombre de Dios y de nuestra Madre Santísima. Bien, punto número 1 de nuestra meditación. ¿Quién era Nicodemo? Miren, el nombre Nicodemo está formado de dos palabritas en griego. La primera palabra es Nike, que significa victorioso, triunfador. Entonces, la primera palabra, victorioso. Y la segunda palabra, demos, como democracia, democrático, ¿verdad? Demos significa pueblo. Entonces, el nombre de Nicodemo ya nos está diciendo algo. Significa la victoria del pueblo, el triunfo del pueblo. Por eso nosotros somos Nicodemos. Este personaje Nicodemos somos tú y yo, porque todos nosotros, por la sangre de Jesucristo, estamos llamados a ser victoriosos como pueblo, como comunidad, como iglesia. Entonces, que cada uno de nosotros se sienta dentro de esta lectura, dentro de este pasaje de vida, porque todos somos parte de este pueblo victorioso. Vamos siguiendo preguntándonos, ¿y quién era Nicodemo? Nicodemo, nos dice el texto, era un judío, pero sobre todo era un fariseo, es decir, un judío de estricta observancia, que querían vivir la Torá hasta el pie de la letra, que querían llevarla a su vida, que en todo se dejaban guiar por esta palabra de Dios, la ley de Moisés. Entonces, un hombre profundamente religioso. ¿Qué más nos dice el texto? Sabemos por la Sagrada Escritura que era parte del Sanedrín, es decir, de estos 71 miembros
71 miembros del pueblo judío que formaban parte de este grupo que era la máxima autoridad. La máxima autoridad. Entonces era un hombre respetable. Nicodemo, parte del Sanedrín, era alguien importante en su sociedad. Pero también nos dice el texto que era maestro de Israel. No, o sea, alguien que era reconocido para escuchar su palabra, para escuchar su enseñanza. Y luego también sabemos del texto que seguramente era un hombre rico, que poseía bienes. ¿Recuerdan ustedes? Luego lo vamos a encontrar en el momento en que descienden a Jesús de la cruz, ¿eh? Y luego llega Nicodemo, dice, con bálsamos y perfumes muy costosos para embalsamar el cuerpo de Cristo. Este era Nicodemo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Nicodemo? Que era un hombre, y esto es muy interesante y muy importante para nosotros en este retiro. Nicodemo era una persona, un hombre en búsqueda. Viene a Jesús buscando, quiere encontrar entendimiento, quiere encontrar plenitud de vida. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha sabido de sus milagros? Y sobre todo siente algo profundo dentro de sí, en su intimidad, el deseo de conocerlo. Quiere saber de él, de sus propios labios, encontrar eso que también él anda buscando, esa luz plena de la palabra de Dios, esa revelación, esa teofanía del misterio de Dios. Y entonces viene a Jesús, un hombre en búsqueda. Y nosotros esta mañana, esa es la gracia también, una de las gracias que pedimos, que tú y yo, hermano, hermana, seamos buscadores de Dios. En el fondo esa es la vida religiosa. En el fondo, esa es nuestra vocación, ese es nuestro carisma, ser eternos, nómadas, peregrinos, buscadores del misterio de Dios. Y que, como nos decía San Agustín, no quedará nuestro corazón quieto hasta que no lo encontremos, hasta que no lleguemos a este abrazo con el misterio de Dios. Entonces, un hombre buscador. ¿Qué más? Dice el texto que este Nicodemo, y se lo dice a Jesús, reconoce a Jesús como un rabí. Reconoce a Jesús como un rabí, es decir, lo reconoce como un maestro, como un profeta enviado de Dios. Y esto es muy importante porque para acercarnos a Jesús debemos reconocerlo como el maestro de nuestras vidas. Debemos reconocerlo como el enviado de Dios para nosotros y alguien que tiene autoridad. No como enseñan tantos otros que dicen palabras, sino como el maestro que tiene la palabra divina que necesita mi corazón. Y entonces, ven cómo es importante identificarnos con Nicodemo. Y en esta mañana de oración y toda la cuaresma que estamos viviendo, que nosotros seamos estos Nicodemos, buscadores de Dios, que abren su corazón con humildad, reconociendo al Maestro de nuestra vida. Vamos a pasar ahora al segundo momento, que es también muy importante. Y ya nos vamos así adentrando más profundamente en el texto bíblico. El segundo momento que les propongo es preguntarnos, ¿y qué significa la noche? Dice el texto que Nicodemo de noche y lo subraya, y fíjense que el evangelista Juan le da mucha importancia a los detalles, a los tiempos, a los momentos, a las situaciones, y los maneja de una manera simbólica muy profunda. Entonces siempre nos preguntamos cuando leemos a Juan, ¿qué quiere decir con esa expresión? Y aquí, de noche,
¿ya? Es muy importante para el evangelista Juan. Tal vez, y sin duda más bien, lo podemos entender en un primer momento la noche, pues como esa oscuridad que busca Nicodemo para no ser visto. A lo mejor no quiere hacer público, no lo sabemos, pero a lo mejor no quiere hacer público su encuentro con Jesús o no quiere que otros lo vayan a ver y luego lo critiquen por ir a Jesús, porque Nicodemo era un maestro reconocido. No lo sabemos, pero también puede ser porque buscaba la soledad de la noche, el silencio de la noche, ese silencio que necesitamos tanto. Ese silencio que tantas veces perdemos, esa soledad que nos hace bien, ahí para encontrarnos a solas con Dios, mi interior con la presencia infinita de nuestro Dios. Y este hombre dice, va de noche, pero para Juan, la noche es sobre todo un término teológico más que un momento del día, más que una oscuridad física, para Juan se trata de un término teológico. ¿Y qué significa para Juan? Es el contraste con la luz. Y luego vamos a decir, pues, que es el contraste con la luz divina. La palabra noche, tiniebla, oscuridad, en griego se dice scotia, aparece 9 veces en el Evangelio de Juan. 9 veces en el Evangelio de Juan. Ustedes recordarán en el prólogo, ¿no? Dice, las tinieblas no lo recibieron, la noche no recibe al Señor, ¿verdad? Luego en otro texto, prefirieron las tinieblas a la luz. En otro texto, el que obra mal aborrece la luz. En otro texto, el que me sigue no camina en tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces, 9 veces aparece este significado teológico de la noche, de las tinieblas, de la oscuridad. Pero sobre todo, y aquí voy a la parte más profunda de esta expresión, sobre todo para Juan, noche significa vivir en la confusión. Vivir en la noche se camina zigzagueando. El no tener la luz para ver claramente, sino es una situación interior del alma en la que se experimenta la confusión. Dice el texto de Juan también, dice, el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. El que camina entre tinieblas no sabe a dónde va. Y entonces ese es el significado que nosotros debemos ahora acoger y cuestionarnos profundamente. Porque también como Nicodemos, nosotros experimentamos la noche. Nosotros estamos en esta noche, la noche del alma, recuerdan, ¿verdad? Los místicos. Esta noche en la que experimentamos la confusión, en que sentimos la necesidad de una luz más profunda, pero que todavía andamos zigzagueando, ¿verdad? Y entonces no encontramos el camino de Dios. Y la confusión de la que nos habla Juan, nos nos arrastra en una situación en la que nos dejamos más bien guiar por los impulsos más inmediatos, más que en el verdadero sentido de la vida. En el fondo, lo que está buscando Nicodemo es el verdadero sentido de la vida, que de alguna manera no lo ha encontrado, que conocía la Torá, la ley de Moisés, pero no le satisfacía totalmente. Y entonces siente en su corazón ese deseo, ese impulso de buscar el verdadero sentido de su existencia. Las personas confundidas
Las personas, y todos en algún grado, todos vivimos esta experiencia de confusión, ponen más problemas que soluciones y nunca están satisfechos. Se trata, se trata entonces de una desorientación interior, desorientación interior, un estado de desorden de algún aspecto de nuestra vida. En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, él habla de este desorden. Y los ejercicios son para poner orden, el orden según el plan de Dios, el orden que puede dar luz a nuestra vida, el orden que es vivir según la voluntad de Dios, buscar en todo y en todas partes y en cada momento solo y únicamente la voluntad de Dios. En cambio, lo contrario, lo dice también Santa Teresa de Jesús, es un caminar a tontas y a locas. Un caminar a tontas y a locas, es decir, sin un punto de referencia. Y esto es muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas. Es muy importante porque la cuaresma, la vida cristiana, la espiritualidad también de nuestros carismas, nos orientan, nos deben orientar a ese buscar esa armonía de vida, esa manera de vivir profundamente, existencialmente, llenos de sentido. Cuando nuestra vida tiene un orden que no es simplemente un orden exterior, que también es importante, sino sobre todo es un vivir con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestras acciones, es decir, con todo absolutamente según el querer de Dios. Y eso es lo que Nicodemo anda buscando. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Y ese es el llamado a la conversión que nos hace la cuaresma, una metanoia, es decir, un buscar el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Y y esto es el significado de la noche. Entonces, fijan, resumiendo, qué bonito nos lleva San Juan de una cosa muy externa como es el andarse tal vez escondiendo para que no lo vean o buscando simplemente el silencio, la tranquilidad de la noche, la soledad, a algo mucho más profundo, que es superar un estado de confusión, la noche como confusión, entonces una invitación a superarla como confusión y sobre todo algo más profundo, cuando en nuestra vida consagrada no hemos encontrado con toda claridad el sentido de nuestra existencia, el sentido de nuestra propia vocación. Y entonces andamos insatisfechos, andamos sin encontrar la raíz, la roca de nuestra existencia. Eso significa estar en la noche, vivir en la noche. Dicen los estudiosos que muchas veces esto también entra en la vida religiosa, en la vida consagrada. Y nosotros si abrimos los ojos nos damos cuenta que puede ser hasta muy común, ¿verdad? Cuando nosotros sí andamos cumpliendo a lo mejor y trabajando mucho, pero como que nos hace falta el centro, una vida que ha encontrado su núcleo, una vida posada, profunda, serena, a pesar de las dificultades, pero vivida profundamente. Vamos a pasar a a un tercer elemento de nuestra reflexión. Y vamos a preguntarnos, ¿y cuáles son las trampas de las que se vale la noche? Las trampas de las que se vale la noche, es decir, este estado de confusión para atraparnos. Y hermanos, hermanas, cada quien vaya pensando en su propia realidad.
o en la realidad que encontramos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, alrededor nuestro. Vaya pensando, ¿no? Miren, yo nomás señalo tres, tres como trampas de la noche en las que podemos caer y que debemos estar atentos y que pueden ser signos para decirnos, hey, atención. ¿Verdad? El llamado, por eso el texto que nos presenta la clave es un llamado a salir fuera de esta noche. Y la primera trampa que yo les invito a meditar es la trampa de la mediocridad. La mediocridad. Es decir, cuando la noche, este estado de confusión, que no hemos encontrado el sentido de nuestra vida hacia fondo y no le hemos asumido, no le hemos abrazado, nos lleva a aceptar un sistema de vida, un sistema de vida como un estado de vida, como si fuera algo normal, algo que sin embargo es mediocre. Es decir, que nos instalamos en la medianía. Vamos viviendo cada jornada de nuestra vida, vamos haciendo nuestra oración, una vida comunitaria, pero sin pasión, sin darnos totalmente, sin encontrarle el sentido pleno. Y vamos, a mí me da mucha pena cuando a veces pregunto y me lo dice, bueno, padre, yo ahí voy sobreviviendo. Y no, la vida consagrada, Dios no nos llama simplemente para irla pasando, para ir sobreviviendo. Nos llama, sí, a pesar de las dificultades, de los sacrificios, pero nos llama a una vida con sentido, una vida plena, una vida con pasión. La vida religiosa debe ser entusiasmante, encantadora. Debemos ser personas enamoradas, capaces de darse. Y eso con todos nuestros límites, con todos nuestros defectos, pero siempre en este camino. Y la noche nos instala en la mediocridad. Nos instala, por eso la CLAR nos dice, atención a superar el acomodamiento, la desesperanza, es decir, la medianía, ¿verdad? El acomodamiento es decir, yo ya estoy instalado y no me molesten. Yo aquí, yo así soy y ya nadie me cambia, ni quiero cambiar. Y entonces entra en la vida consagrada la desesperanza. A mí esta frase, esta palabra desesperanza, se me hace muy fuerte, muy fuerte. Si la tomamos en serio, imagínense si nos matan la esperanza, se nos acaban las canciones, se nos acaban los poemas, es decir, ya no, se nos acaba la alabanza. Y si nuestra vida no es un poema, no es una canción, una alabanza a Dios, una alabanza a la vida, entonces, ¿qué somos? Perdemos nuestra identidad. Y luego una segunda trampa de la noche, yo la llamaría la amargura, una amargura, es decir, una insatisfacción crónica. Es una actitud en la que siempre vivimos lamentándonos de algo. Nada nos satisface. Continuamente escogemos el camino de las lamentaciones, ¿verdad? No el libro de las lamentaciones del profeta en la escritura, ¿no? Sino las lamentaciones, el estarnos siempre quejando, nos quejamos de nosotros mismos, de los demás, hasta de Dios, ¿verdad? Nos quejamos de todo y entonces eso nos puede ser constantemente críticos negativamente y escépticos. Escépticos, ¿verdad? Ya nos lo han dicho tantas veces, ya me lo ha dicho, ya me lo sé de memoria. ¿Ya para qué hacemos una nueva reunión o este retiro? Si ya una actitud escéptica de no creer que para nosotros sea posible una primavera. No, en el fondo no creer que para nuestra iglesia, para el mundo, pueden realizarse los sueños. Y entonces renunciamos a la vida. Y este escepticismo nos lleva a justificar cualquier cosa. Y entra lo que el Papa Francisco
en sus documentos siempre nos decía a los religiosos, dice, atención a estas dos palabritas nos decía el Papa Francisco, ¿no? En feliz memoria, nos decía, atención a la inercia y a la asedia. Inercia y asedia. Inercia es decir, ya estamos instalados, ya de aquí ya no me muevo. Y entonces, cuando el agua ya no se mueve, se pudre. Y entonces, ¿verdad? Nos hace falta este movimiento, el movimiento del espíritu. Y luego, la sede es una palabra también muy interesante, la usaba el Papa Francisco, que nosotros ya casi no la usamos, pero sí que significa cuando ya no hay voluntad. Es la muerte de la voluntad. Es decir, ya así truene, relampaguee, pues suceda lo que sea, a mí ya no me mueve nadie. Ya mi voluntad está seca. ¿Ya? Y entonces podemos caer en una desilusión. Y esto es la noche. No estoy diciendo, hermanos y hermanas, que no haya momentos duros, que no haya momentos de crisis. Las crisis, recuerden, la palabra crisis viene del griego, también significa dinamismo. Es algo que nos duele, pero que nos hace crecer. Entonces, hay momentos de crisis, de sufrimiento, de dolor, pero eso no nos mata las ganas de vivir profundamente nuestra vocación. Y luego, la última trampa que quiero señalarles es la de cuando todo lo hacemos alrededor de nuestro ego. Es decir, cuando todo lo centramos alrededor de mi yo. De mi yo. Es decir, que al final, ¿verdad? Que al final todo es si me gusta, si no me gusta, si a mí me conviene, si esto yo lo quiero, si esto es lo que yo decido, si este es mi programa, si este es mi calendario, si este es mis cosas, si este es mi propósito, y todo mi y yo. Claro que hay que atender nuestro crecimiento personal, claro que hay que crecer en autoestima, claro que hay que desarrollarnos como personas en todas las posibilidades, pero no nos olvidemos que el sentido de la vida cristiana y de la vocación religiosa es el darnos el darnos. Cuando una persona pasa del ego, del vivir para sí misma, al vivir como donación, vivir donando mi vida. El que no, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Fíjese que antes de decir no da fruto, dice que queda solo. Es decir, no produce fruto. ¿Por qué? Porque el secreto de la vida cristiana, de la existencia humana y de la vida consagrada es el morir para vivir, es el darnos. Y que nosotros somos felices, somos personas gozosas, somos personas de santidad cuando nosotros vivimos en donación. Entonces, siempre debemos preguntarnos, ¿yo estoy simplemente viviendo para mis propios intereses o hago de mi vida también una donación a los demás? Sin perderme a mí mismo, naturalmente, sin perderme en el sentido de descuido. No, nos cuidamos para dar lo mejor de nosotros mismos. Pues estas son, queridos hermanos, los puntos que quería decirles sobre la noche. La noche. Entonces, pero luego voy a llegar a una conclusión. A una conclusión. Entonces tenemos, en primer lugar, el significado del nombre de Nicodemo y quién era Nicodemo. Alguien que se pone en búsqueda, en una búsqueda profunda. Y luego, segundo, profundizamos el sentido de la noche, lo que significa la noche, y pasamos de algo externo o simplemente de una confusión a algo más profundo, que es la pérdida del sentido de la vida, de la vocación.
Y luego nos preguntamos sobre cuáles son esas trampas que nos pone. La medianía, la mediocridad, la amargura, las quejas, las lamentaciones, el escepticismo, la inercia, la asedia y luego, finalmente, el vivir centrados en nosotros mismos, alrededor del ego. Todo alrededor solamente de mi propio interés. Y entonces hacemos de la vida consagrada algo no más para mí. Y perdemos la dimensión profunda del darnos. Bien, voy a terminar esta primera parte de nuestro retiro para luego darles tiempo para un momento de silencio personal y de oración personal. O si quieren hacerla también en pequeñas comunidades ahí donde se encuentran, ¿verdad? Pero antes de pasar a ese momento, también de descanso, voy a llegar a la conclusión sobre la noche que a la que llega Juan en su evangelio, el evangelista Juan. Ya saben que el evangelista Juan es el teólogo de los evangelistas. Él también el más místico. Entonces siempre a través de todos estos símbolos está jugando a doble nivel. Uno que es el terrenal que nosotros muchas veces del cual quiere elevarnos y luego un sentido trascendente trascendente. Entonces, ¿cuál es la conclusión refiriéndose a la noche del Evangelio de Juan? Dice, Juan, en el fondo, al presentarnos esta imagen de la noche, de la desorientación, de la confusión, Juan nos está diciendo, el que no reconoce a Jesús, el que no reconoce a Jesús, hecho hombre entre nosotros, como el sentido último de su realidad, de esta realidad que da valor a todo, hace que uno se encuentre todavía en las tinieblas. Voy a repetir, en el fondo, lo que nos está diciendo el evangelista Juan es que Cristo es el sentido de nuestra vida. Jesús, su evangelio, debe ser el punto de referencia de nuestra vocación. Y cuando falta este punto de referencia con claridad, este Jesús maestro de mi vida, este el todo de mi vocación, entonces todo se vuelve noche. No hemos encontrado plenamente. Voy a leer nuevamente despacio esta conclusión. El no reconocer a Jesús hecho hombre entre nosotros, como el sentido último de la realidad que le da valor a todo, hace que uno se encuentre en las tinieblas. Si no encontramos sin Jesús, no hay luz. Y luego continúa en su reflexión, yo lo digo con mis palabras, ¿verdad? Pero continúa en su reflexión el evangelista Juan. Y entonces el pecado de la oscuridad, ¿verdad? Consiste en no aceptar al Hijo de Dios entre nosotros como la luz de nuestra vida, con todas las consecuencias que de esto se deriva. Entonces, el mal, el pecado, la confusión, ¿verdad? Lo que nos trae confusión va a ser el no aceptar al Hijo de Dios entre nosotros con todas las consecuencias que esto trae. Pues, hermanos, hermanas, espero que haya sido bastante claro, también bastante sencillo, pero les recuerdo nuevamente, ahora lo más importante es que tú lo encarnes en tu propia vida, en tu propia existencia, ¿verdad? Entonces, lo que yo les propongo es que nos tomemos, está bien 20 minutos, yo creo que son suficientes, ¿vea?
20 minutitos para que muevan un poquito, se muevan un poco, si quieren tomar un cafecito, pero continúen en ese ambiente de reflexión. Y aunque sea unos 10 minutitos, piensen, ¿y esta palabra qué me está diciendo a mí? ¿Cuál es mi noche? ¿A qué a qué búsqueda me está invitando el Señor? Y luego después vendremos y meditaremos un poquito sobre la luz, aunque sea brevemente, para luego terminar dándole gracias a Dios. Entonces, de aquí a 22 minutos, nos vemos aquí. Que sea gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos vemos al rato, hermanos. Vamos a, vamos a continuar nuestra reflexión sobre el Evangelio de Juan. Ahora pidámosle a la Virgen Santísima, ella que es abierta a la luz, toda luminosa, llena del Espíritu Santo, que sea nuestra guía en el camino de paso de la noche a la luz. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, vamos pasando, aunque sea brevemente, a la segunda parte de este retiro, de esta meditación, y naturalmente es sobre la luz. Porque la intención de Juan es hacernos conscientes de la noche para buscar la luz, para buscar el día. Y entonces, les digo, sería muy bonito analizar todo el texto, pues claro, no tenemos tiempo, pero sí quisiera darle algunos puntos de reflexión sobre la luz en el Evangelio de Juan. Bien, vamos pues iniciando. ¿Cuál es, cuál es el itinerario? Ese podría ser el título de este apartado, ¿no? ¿Cuál es el itinerario que Jesús propone a Nicodemo para encontrar la luz? Esa luz, y esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser esas personas luminosas, que nuestro rostro refleje el rostro de Cristo. Y hoy más que nunca necesitamos la luz. Imagínense ahorita con una situación de guerra, las guerras todas tan absurdas, de tanta violencia, tanto fíjense en México, acá desde donde les hablo, hace unos días cuando hubo esa que mataron a este jefe capo de los narcotraficantes, ¿no? Me decía mi hermana, dice, lo que nunca habíamos visto ahí en mi familia en Guadalajara, dice, aquí en la esquina, disparatorias con metralleta ahí, ¿no? En las mismas calles de la ciudad. Dice, no, pues nos parece imposible. Pues así estamos. Y luego dentro de la iglesia, tanta luz que necesitamos en nuestras congregaciones, en las familias. Entonces nuestra oración es, Señor, llévanos a la luz, danos la luz, que esta cuaresma sea un caminar hacia tu luz. Bien, ¿cómo es? ¿Qué le propone Jesús a Nicodemo para encontrarse con la luz, para dejar la noche y encontrarse con esta luminosidad de su presencia? Yo señalo, aunque no voy a comentarlas mucho por falta de tiempo, pero propongo 5 pasos que en el texto que leímos nos presenta Juan. El primer paso, el primer paso es nacer de nuevo, renacer. Esa invitación que nos abre todo un horizonte de posibilidades, de anhelos, de deseos, un horizonte un horizonte bello, grandioso. Nacer de nuevo, pero dice, ¿verdad?
el nacer en el Evangelio de Juan tiene un significado de ser engendrados, engendrados. Y entramos en esta dialéctica típica de este Evangelio. Por una parte, Nicodemo, que se queda y está leyendo todo y escuchando todo a un nivel terreno. Nicodemo lo entiende y se le hace imposible en un terreno biológico, en una dimensión simplemente de la física. Y entonces Jesús nos invita a ponernos en una dimensión trascendente. Lo que el otro día el Papa León XIV pedía a los sacerdotes y seminaristas. Dice, ustedes deben de leer la realidad desde una dimensión trascendente, es decir, con los ojos de Dios. Y entonces se trata de un renacer, dice, de nuevo que también se traduce, el texto griego también puede traducirse en un nacer desde arriba, de lo alto. Es decir, es una acción trinitaria, es una acción del fuego divino, es un ser invadidos nuevamente por ese acto creador de Dios que nos hace nuevos. Estas nuevas criaturas nacidas del costado de su amor. Estas criaturas nuevas que nacimos del fuego de la Trinidad. Nosotros somos esa chispa divina. Somos esa chispa que forma parte de ese fuego incandescente del amor trinitario. Y entonces renacer de nuevo significa que Dios Padre, que la Trinidad Santísima, por la fuerza del Espíritu Santo, que nosotros renazcamos en Cristo. Es un nacer de arriba engendrados por la acción divina. Y entonces que nosotros, en primer lugar, nos abramos a esta acción de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Miren que es muy profundo esto, ¿no? Dios siempre no se cansa de recrearnos. Dios que no se cansa de nosotros. Dios que no pierde la esperanza en ti y en mí. Este Dios, ¿verdad? Eternamente creador, eternamente. Yo me levanto en las mañanas y digo, Señor, una nueva creación. Dios no se repite, Dios no es una monotonía, Dios es una eterna creación, siempre haciéndonos nuevos por la fuerza de su Espíritu, según la imagen de Cristo. Y luego el segundo medio que en este itinerario hacia la luz que nos presenta Juan, es el agua y el espíritu. Nosotros renacemos, Dios, somos engendrados nuevamente por Dios a través del agua y el espíritu. Dos símbolos muy fuertes, bíblicos, que podríamos analizarlo con mucha detención, viendo los diferentes pasajes, viendo también diferentes momentos en la escritura. Pero quedémonos con esto. El agua, que es el agua que da vida, el agua que purifica, el agua que lava, el agua que nos devuelve la inocencia bautismal, el agua que nos hace resplandecer con un rostro limpio según los rasgos del rostro de Cristo. Entonces, el agua, esta agua purificatoria, este rito de lavarnos en en el agua divina. Y luego el espíritu. Y el espíritu es central en toda esta reflexión. Sin espíritu no hay vida. El espíritu que nos hace también en nuestras vidas consagradas, nuestra vida consagrada gira alrededor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es fuego, que es esta ruá, que es este soplo, que es esta acción que nos impulsa,
que es misión, que es alegría, que es gozo, que es consuelo. Este Espíritu Divino que es el gran don del resucitado, el gran don del resucitado, y que es a quien debemos pedir todos los días. Padre Dios, danos tu Espíritu. Señor Jesús resucitado, danos tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo que quiere vivir en nuestros corazones, en nuestra vida, que quiere ser el el alma de nuestra vocación. Fíjense que yo recuerdo cuando yo estudiaba en París hace muchos años, en Francia, que existía aquel famoso librito, ¿no? El librito que fue muy popular por aquellos años. Se llamaba El Gran Desconocido. Así es, era el título del libro. Y hablaba todo el libro sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia era el gran desconocido. Últimamente ya en los últimos años pues se habla más del Espíritu Santo, ¿no? Pero por muchos años el Espíritu Santo casi nunca se hablaba y es el motor de nuestra vida. Es el motor de nuestra vida, que todos los días debemos invocarlo. Y luego el tercer paso en este itinerario que nos presenta Juan es el mirar, el mirar de una manera contemplativa al crucificado. El mirar al crucificado. Este, como nos recuerda el texto del Antiguo Testamento, en así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también nosotros, ¿no? Contemplando a este Jesús crucificado, no nos puede hacer nada el veneno del maligno. Contemplar al crucificado en nuestra vida. Contemplando a Jesús, contemplamos tanto amor, contemplamos sus heridas, que son testimonio, esas cicatrices que son testimonio de tanto perdón, de tanta misericordia, de tanto amor, de tanta ternura para nosotros. Y entonces la contemplación del crucificado, para que toquen nuestras vidas. Y luego el cuarto punto que nos presenta San Juan, es que contemplando al crucificado, nos demos cuenta de tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo, para que en Él tengamos vida, para que en Él tengamos luz, para que la noche desaparezca. Dios es el Dios de todos, es el Dios amor, es el Dios que se entrega a nosotros, es el Dios que en el que debemos renacer. Es el Dios que no se cansa de perdonarnos, el Dios que alimenta y sustenta nuestra vocación. Dios que tanto amó al mundo. Y entonces, contemplando el Dios del mundo, pasamos al quinto paso del itinerario. Y el quinto paso es abrirnos al misterio de Dios a través de una relación filial, a través de una relación filial. El encuentro, lo que nos da luz, es realizar a través de Cristo y del Espíritu Santo una relación de abandono, de confianza, de entrega total a Dios, en una actitud filial. Esto es lo que nos lleva a la luz. Y entonces esto es lo que debemos pedir, lo que debemos anhelar. Este Dios que nos invita a que superemos la luz para encontrarnos, que superemos la noche para encontrarnos con la luz. Resumiendo este punto que les presento como reflexión, espero que no estén muy cansadas, muy cansados, sino que les haga bien, ¿eh? O sea, mi interés es que dejarles reflexiones que después ustedes puedan continuar y que nos hagan bien. Y entonces, resumiendo, en el texto que leímos
de Nicodemo que leímos al inicio, cómo es que Jesús conduce a Nicodemo de la tiniebla, de la confusión, del esconderse a la luz, a la plenitud. Le propone estas 5 cosas. Primero, nacer de nuevo. ¿Cómo? Dice, la carne, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Renacer es ser engendrados nuevamente por la Trinidad, ser criaturas nuevas, ¿ah? Hechura de Dios. Entonces, dejar que Dios, Trinidad, realice su obra en nosotros. Segundo, decíamos por el agua y el espíritu. El agua que nos purifica, el espíritu que es fuego divino que alienta nuestro ser, que es el todo para nosotros. Luego, mirando al crucificado para descubrir, el cuarto punto, para descubrir tanto amor, tanto amado Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que en Él tengamos luz. Y luego, finalmente, esto provoca en nosotros una actitud filial. Fíjense cómo también en el prólogo de San Juan, se nos dice que las tinieblas no lo recibieron, pero para que los que recibieron, para los que lo reciben, Dios les da, dice así el prólogo de Juan, dice, Dios nos concede la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, nos conduce a la filiación. Y ese sentimiento de filiación, hermanos, hermanas, es lo que animaba a Jesús. Jesús no hace otra cosa sino vivirse como hijo amado. En el bautismo, en el Tabor se le dice, tú eres mi hijo amado. Y Jesús no hace otra cosa sino vivirse como hijo amado. También en la cruz. Y Jesús no hace otra cosa sino enseñarnos a nosotros a través de su evangelio a vivirnos como hijos e hijas amados. Y eso es lo que más necesitamos. Lo que nos hace daño es cuando no nos experimentamos amados incondicionalmente y gratuitamente por Dios. Y lo que más nos ayuda en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, es cuando todos los días nos experimentamos como hijos amados de Dios. Yo veo en el sacramento de la confesión, ahora en Cuaresma, que estamos confesando todos los días, ¿no? Yo veo a la gente, ¿no? Cómo se le rozan los ojos con lágrimas, ¿ah? Cuando después que te dicen, pues yo tenía tantos años sin confesarme, tengo tantos años, muchísimos, en que no perdono a mi mamá, no perdono a mi padre, en que vivo con este odio. Y cuando no, cuando tú le dices que lo único que hace Dios con ellos es recordarles que Dios los ama y que para Él tú eres un hijo, una hija amada, que Dios te ama, que tú eres su hijita querida, ¿no? Y las personas empiezan a llorar, porque eso es lo más grande que tenemos. Y eso es llevarnos a la luz. La luz es filiación divina, ¿no? Y entonces nosotros a veces se nos olvida en la vida religiosa, a veces nos hacemos muy duros, muy duras. Los años sí nos van haciendo fuertes, nos van haciendo también más sólidos, pero a veces confundimos esta fuerza y esta ser sólidos con dureza de corazón, ¿no? Y entonces también la luz es volver a dejarnos permear por esta frase, tú eres mi hijo amada, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y eso es lo que nos invita el Evangelio de Juan para encontrar, ¿no? Que contemplando al crucificado y viendo cuánto ama Dios al mundo, nos experimentemos hijos e hijas amados de Dios. El camino hacia la luz es un camino de filiación. Bien, estos me parecen, disculpen que no los desarrollo así más metódicamente, pero pues no es el momento tampoco de hacerlo. Ahorita lo importante es quedarnos con el núcleo de la enseñanza. Y el núcleo de la enseñanza es el itinerario
es a través de la Trinidad, del agua y el Espíritu que Dios nos da, mirar al crucificado, ahí ver tanto amor para que nos, nos volvamos a poner en una relación filial con Dios. Bien, vamos pasando, vamos pasando, espero que vayamos con calma dando así los pasitos. Vamos pasando a lo que entonces, ¿cuál sería un poquito la conclusión sobre la luz del Evangelio de Juan? ¿Cuál sería su conclusión? En verdad, en verdad te digo. Y luego al rato lo repite otra vez. Lo vuelve a repetir Jesús. Se lo dice a Nicodemo y lo dice a nosotros. En verdad te digo, y cada quien ponga su nombre. En verdad te digo. ¿Eh? El que no nace del Espíritu, del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Fíjense que Juan no usa, casi nunca usa esta expresión reino de los cielos, porque es una expresión típica de los sinópticos. En Juan ustedes no encuentran esa expresión, solamente aquí. Y la usa precisamente para decirnos que se trata de entrar, de entrar. Y ese entrar es otra vez ser engendrados, entrar al reino de Dios, entrar en Dios. Y ¿cuál es esta verdad que Él quiere comunicarnos? En verdad te digo, ¿cuál es esta afirmación solemne, trascendente? Que Jesús, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la luz que ha venido entre nosotros, que Jesús es la luz que está con nosotros, entre nosotros, y que es la luz que debemos acoger, la luz que debemos abrazar, de la que debemos dejarnos iluminar. Y luego también para Juan, esto es muy importante, para Juan esta luz provoca un juicio. Se fijaron también en el texto, dice el juicio, ¿no? El juicio de Dios. En otro pasaje, el apóstol Pablo dice, el juicio de Dios sobre el mundo, fíjense qué fuerte, el juicio del- de Dios sobre el mundo, sobre el pecado del mundo, ya está hecho. Y ese juicio es Cristo crucificado. Y en Él hemos encontrado misericordia. Entonces, el juicio sobre el mundo, sobre nuestro pecado, es Cristo en la cruz. Y entonces aquí la luz provoca un juicio que delante de este crucificado por nosotros, que nos libra de nuestra noche, que nos libra de nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros debemos tomar una decisión, una opción. Tenemos que decidir entre las tinieblas y la luz, entre la noche y el día, entre la confusión y el sentido pleno. Y entonces aquí es donde se juega el encuentro con la luz. Una luz que produce un juicio, el juicio es la vida, y ante este juicio nosotros debemos tomar una opción, una decisión firme, radical. Dice, decidirnos por la luz o por la tiniebla, por la oscuridad. Dice, ¿y cómo nos decidimos, verdad? Acogiendo su mandamiento. Dice, el que obra mal, huye de la luz. El que obra mal, huye de la luz. Entonces, eso nos lleva a un cambio radical de vida, que es la metanoia, que es la metanoia cuaresmal y de toda nuestra vida, constante, permanente, ¿no? Un cambio radical de vida. El que hace la verdad se acerca a la luz, pues
Active el micrófono, Rafael, te apagaron el micrófono. Padre Rafael, su micrófono está apagado. Ahora sí, ya tenía rato apagado, no, ¿verdad? No, Apenas. No, no, apenas este no. momento. Sí, entonces miren, porque esto es muy importante, ¿no? Juan nos dice, este cambio radical es acercarnos a la luz, acercarnos a luz, eh, porque esto, y eso lo hacemos a través del mandamiento, de cumplir el mandamiento de Jesús, es decir, realizar las obras de Dios. Hacer verdad en nuestra vida, como nos dice el texto, no es algo simplemente moral, sino aceptar y creer en Él, aceptarlo como vida y creer en Él, cumplir su mandamiento, seguir el sendero trazado por sus pasos, el seguimiento de Jesús, el seguimiento de Jesús, luz del mundo, luz del mundo. Y ya saben que el seguimiento es que mis pensamientos sean sus pensamientos, que mis amores sean sus amores, que sus opciones sean mis opciones, que mis actitudes sean sus actitudes, que mi destino sea su destino. Y entonces, ¿verdad? Es configuración con Cristo, es hacernos unos con Él. ¿Verdad? Esto es la luz. Y entonces, de esta manera, Nicodemo, nosotros, que fue de noche para encontrar a Jesús, regresa ahora a su casa de día, encontrado por la luz de Cristo. Esta es la transformación, el giro teológico que nos propone el Evangelio. Es un giro muy bonito, porque con esa profundidad típica de Juan nos está llevando al centro, al núcleo de la vida cristiana. Esto es ser discípulos de Jesús. Y esto es también el sentido de nuestra vocación. Entonces, otra vez resumiendo para claridad, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo, dos veces. Es decir, le está haciendo una declaración solemne. ¿Y qué le declara? Que Jesús es la luz del mundo, que Él ha venido al mundo como nuestra luz, pero una luz que nos transforma, que llena nuestra vida y que provoca un juicio. El juicio de escogerlo a Él, la luz. Un juicio al cual tenemos que responder con radicalidad, en una metanoia constante. Y ese cambio de mentalidad nos pide, como Jesús nos dice, hacer la verdad que nos acerca a la luz. Dice, dice, el que se acerca a luz realiza, el que se acerca a la luz realiza las obras de Dios. Y entonces de esta manera nos lleva a realizar la obra de Dios, que no es otra cosa sino creer en Jesús, cumplir su mandamiento, seguir tras de sus pasos, seguir tras de sus huellas, ¿verdad? Para configurarnos con Él. Configurarnos, que significa, como dice Filipenses, ¿verdad? Tener los mismos sentimientos de Cristo, amar como el ser, esa imagen de su misericordia. Bien, aquí yo terminaría el texto, la reflexión sobre el texto evangélico de Juan, este icono del, de Nicodemo, Nicodemo. Pero para terminar, porque luego después me van a decir en la SER que el tema que me habían pedido era también ver el horizonte teológico, ¿verdad? De la CLAR, el horizonte inspirador de la CLAR. Fíjense que lo he estado tocando, pero a mi manera, ¿verdad? Desde el punto bíblico. Pero en el fondo lo que nos está pidiendo la CLAR es eso, ¿no? Que dejemos, como dice ahí, nuestro conformismo, dejemos la noche del conformismo y de la desesperanza. Y entonces, pues lo hacemos tocando el Evangelio de Juan. Pero el texto, ustedes lo pueden ver después, el texto
del horizonte inspirador en el número 2, ¿verdad? Abrazar la llamada para superar la noche, que es muy bonito, es muy poético, es muy bello, ¿verdad? Nos propone 5 cosas muy prácticas y con eso termino. Se las recuerdo, ustedes las pueden leer mejor en el texto de la CLAR, ¿verdad? Nos propone 5 cosas a la vida consagrada en el continente. La primera cosa nos dice protagonizar y habitar la noche. Protagonizar y habitar la noche. Qué hermoso, ¿no? Ahí ya tienen gente, bueno, en la CLAR y los que hicieron este texto, ahí estaba también Inés, ahí, ¿verdad? Es protagonizar y habitar la noche. Es decir, tenemos que entrar en la noche, reconocerla, recorrerla, dicen, sufrirla y gozarla desde la fe, pero vivirla esta noche, esta oscuridad, como un kairós. Esto es muy bello, como un kairós que Dios nos ofrece de transformación, de vida. Entonces la noche la convertimos en una posibilidad, en una herida que nos abre para crecer, para que entre el Espíritu Santo. La segunda, el segundo paso que nos presenta la Clara es decir, dice, ejercitar una mirada contemplativa propia de una mística de ojos abiertos, según la expresión de Metz, ¿verdad? Ejercitar una mirada contemplativa propia de una mística de ojos abiertos. Es decir, esta mística de ojos abiertos que ya conocemos, que hemos analizado, ¿no? Esta mística de ojos abiertos que significa que no es espiritualismo, sino conectados con esta realidad concreta en la que vivimos, que nos hace ver el sufrimiento de esta humanidad, que nos hace sentir el dolor ajeno, estos conflictos, estas luchas, esta injusticia, este dolor, y que nos lleva, ¿verdad?, a hacernos sensibles, solidarios con el corazón de Jesús, lleno de misericordia. Entonces nos hace misericordiosos, nos hace leer esta noche de una manera contemplativa, con la mística de los ojos abiertos, para descubrir y evidenciar y potenciar los signos del reino que ahí están presentes, que ahí emergen. Entonces, descubrir los signos del reino. La tercera propuesta de la CLAR es recuperar la alegría de nuestra vocación, como una vida de entrega, entregada, obedeciendo a la Ruá que nos alienta y espanta los miedos. Recobrar la alegría con resiliencia y una respuesta creativa. Entonces, recobrar la alegría. Y luego, finalmente, desencadenar o intensificar procesos de formación permanente. Es decir, esta meditación nos debe llevar a poner propuestas concretas de formación permanente para mantenernos buscadores de la luz, para mantenernos estos profetas de esperanza, propuestas concretas en vistas a una praxis transformadora. Y pues entonces las repito, protagonizar y habitar la noche, ejercitar la mirada contemplativa propia de una mística de ojos abiertos, recuperar la alegría de nuestra vocación como vida entregada, desencadenar o intensificar procesos de formación permanente. Y Nicodemo ni escapó de la noche ni se quedó adormentado, la atravesó y humildemente se abrió a una hermenéutica dialógica con Jesús que le señalaría nuevos horizontes de sentido. Ante todo, Nicodemo tuvo que reconocer y nombrar aquellas situaciones, actitudes, opciones, seguridades que ya no ofrecían salvación. El acomodamiento
y la desesperanza tienen en común la actitud existencial opuesta, el inmovilismo, el dejarse estar, el ya no esperar ni apostar, que eso es lo que nosotros no queremos para nosotros. Bien, hermanos, hermanas, pidámosle al Señor mucho, al Espíritu Santo, en esta cuaresma y en este tiempo que estamos viviendo en nuestras vidas, pidámosle mucho que nos llene el Espíritu Santo, que nos haga pasar de la noche a la luz y que podamos ser testigos, entusiastas de esta luz que tanto necesita nuestro mundo. Que sea gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el como era en el principio, principio, ahora y ahora siempre, y por los siempre, siglos de los por los siglos. siglos de los Amén. De los siglos. siglos. Amén. Amén. Bien, Amén. pues yo les agradezco mucho, les deseo siempre lo mejor, les deseo mucha bendición.